Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener con nosotros al director del Museo Figari de Montevideo, Pablo Tiago Roca, crítico de arte, ensayista, poeta, fotógrafo, de todo. ¿Cómo estás, Pablo? Ya, son calumnias ya eso. Bien, bien, bien. Un gusto siempre charlar contigo, Roberto. Hoy estamos en hoy es una fecha clave, ¿no? 25 de julio. Es una fecha clave en la historia de Figari. ¿Por qué no nos contás un poquito? Bueno, hace 85 años fallecía Figari, don Pedro Figari, en la casa de su hijo Pedrito. eh, Pedro, le decían Pedrito para distinguirlo precisamente de su padre. Ahí en la avenida Boulevard España, al lado donde hoy es la Embajada de Rusia. Ahí pasó los últimos 4 años de vida, don Pedro. Había regresado de París, donde estuvo 9 años triunfando como pintor, ¿no? Después de una larga trayectoria como abogado, como educador, eh, como político. eh, Figari se larga a la aventura en Buenos Aires, a la aventura de pintar, a la aventura de los pinceles, y gracias al apoyo de unos buenos amigos argentinos, entre los que estaba Manuel Huiraldes, el padre de Ricardo Huiraldes, el escritor, Manuel había sido gobernador de, de Buenos Aires, y es uno de los primeros en comprar obra a Figari. Eh, y Figari le comienza a ir bien en Buenos Aires, está 4 años, siempre en torno al círculo de la revista Martín Fierro, donde estaba Borges, Oliverio Girondo, Bar Méndez, donde había un grupo de intelectuales con búsquedas estéticas parecidas, pero en el plano literario, y en donde Figari logró por fin encajar, porque Montevideo no tuvo esa suerte. Y gracias también a la gestión de, de algunos amigos argentinos, como Raúl Monsegur, y del poeta eh, franco-uruguayo Jules Supervielle, eh, viaja hace 100 años exactamente, se expone su obra por primera vez en París en 1923. Y ahí consigue un éxito rotundo y le recomiendan que vaya a París y triunfa al más alto nivel que se le puede pedir a un pintor, justo en ese momento fermental de las vanguardias, ¿no? ¿Quién le Eh, recomienda y cómo llega con algún nombre? no, Supervielle y Raúl Monsegur, también González Garaño, Alfredo González Garaño, lo ayudan envía obras que le arman en la Galería Due eh, una exposición que vende todas las obras, prácticamente todas las Las obras, manda desde Montevideo antes de llegar él. desde Buenos Aires, Ah, de Buenos Aires. desde Buenos Aires. Y después, a los 2 años, en 1925, él viaja y se instala con su hijo Juan Carlos en París. Y le va muy bien, y le va muy bien hasta el 30, está 9 años en París. Este, Ahí ya la situación en Europa se empieza a complicar. El crack del 29 produjo en la economía mundial una recesión importantísima y todos los artistas sudamericanos comienzan a volver a Sudamérica. Y bueno, Figari inventa algunas estrategias para mantenerse bastante en París, pero finalmente regresa
Eh, y está, como te decía, 4 años acá, casi sin pintar. Su hijo, Perdón, perdón, sí. contame, en estos 9 años, mm, ¿dónde pintaba y cuántas muestras hizo? Bueno, pintaba en un rinconcito del apartamento de la Rue de Panteón, este, y después se muda a otra locación, siempre dentro de París, se muda 2 veces más, y expone, bueno, expone em, en la Galería Drouet 3 veces, expone en Bruselas, en Londres y en París en distintas galerías. También en la Castelluccio Diana, donde hace una exposición sextuple, una cosa rarísima. Va cambiando, hace una exposición una semana de una serie, por ejemplo, de candombes, y después otra semana, así por 6 semanas, haciendo una invitación y un folleto tipo catálogo, y el montaje haciéndolo él mismo con su hija Emma. Hace una exposición sextuple, mostrando sus series para tratar de documentar lo que era, eh, quería mostrar al público europeo lo que eran nuestras tradiciones, las tradiciones de Río de la Plata. Eh, y ese Figari está metido en el fervor de las vanguardias, porque estábamos hablando del París de entreguerras, ¿no? Donde hacen eclosión todas las grandes vanguardias del siglo, el surrealismo, el cubismo, bueno, ya está superado, pero la revolución que generó sigue proyectándose. Sin embargo, Figari está produciendo su obra en muy, muy para adentro suyo, ¿no? Muy evocando lo que era el Río de la Plata en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX. Ese es su principal proyecto pictórico. Hacer una leyenda rioplatina, llamaba él. Eh, una leyenda, una épica, pero una épica no de los grandes gestos de la historia con mayúsculas, sino de lo cotidiano, de los bailes afro, de los candombes, como decía, de los casamientos, de los velorios, de toda esa gente anónima que había sido en buena parte olvidada dentro de los discursos historiográficos, perdón, eh, de la época, ¿no? Porque la figura del gaucho, del indio y del negro cobran en Figari un aspecto altamente positivo, como no se lo había considerado, sobre todo al indio y al negro, eh, como dentro digamos, de un aporte sustantivo y positivo a la civilización de nuestro lugar en el mundo, del Río de la Plata. Y Figari por primera vez los introduce como un valor positivo, no como salvaje ni como nada, sino como parte de expresiones culturales que hacen a nuestra leyenda y a nuestro propio mito como sociedad. Y Europa está muy ávida, ¿no? Con ese folclorismo del arte africano, ¿no? Sí, Eso tiene. sí, Europa está muy ávida y ve seguramente por los titulares de la prensa de la época, ve a Figari algo un poco exótico, ¿no? Recuerdo ahora una prensa un título de un diario que dice el Gauguin uruguayo, Ya. lo llaman, ¿no? Gauguin que había decidido ir a Tahití a escaparse de la civilización y buscar algo exótico. Bueno, lo ven un poco así. Sin embargo, la postura de Figari es auténtica, ¿no? Más allá de las lecturas que pudieran haber hecho
sus contemporáneos. Y en esos años sigue escribiendo, deja de lado su rol de abogado, olvida todos sus roles anteriores. ¿Cómo es su vida en Y esos la vida años? pública la abandona Figari a- al viajar a Buenos Aires cuando cumplía 60 años. Ahí deja la cartera de clientes como abogado, muy frustrado por lo que él entiende que es un fracaso de su reforma de la Escuela de Artes y Oficios, una reforma que intentó hacer la enseñanza industrial eh, y que encuentra resistencias de todo tipo, políticas sobre todo, pero también estéticas. Eh, Ese gran proyecto figariano de, de reconsiderar a en lugar de hacer, el problema es que la Escuela de Artes y Oficios, cuando la toma Figari como director interino, era un centro de reclusión para jóvenes con problemas de conducta social y él se encarga de transformarlo en un externado, que no se deje de ser un internado, de eliminar los castigos, que comiencen a entrar las muchachas, a hacer talleres, y hace talleres femeninos, pero talleres mixtos también, y en lugar de copiar modelos de muebles y de objetos que venían de Europa, él propone salir a investigar la fauna y la flora americana, autóctona, y a estudiar los diseños precolombinos, y viaja al Museo de la Plata y al Museo Etnográfico de Buenos Aires, con alumnos y con docentes, para estudiar esas colecciones e incorporarlas a diseños de muebles, de luminarias y de objetos, tapices de uso cotidiano. Esa opción por lo precolombino, estoy hablando de 1915, es muy resistida por la época y redactan informes como, que dejan a las claras eh, que no se quería, eh, hablaba de si para qué vamos a regresar a lo que se estaba haciendo 2000 años, lo que hacían los indios 2000 años antes, ¿no? Este, fue muy resistida. No hay que olvidar que a principios de siglo, eh, tanto Uruguay como Argentina venían de un estado de lo que eh, Barrán, José Pedro Barrán, el historiador uruguayo, llamó eh, la, la- la sensibilidad de la barbarie, en la dicotomía sarmentiana de civilización y barbarie. Nosotros estábamos en un punto saliendo de luchas fratricidas, de, y bueno, entonces queríamos ser europeos a toda costa. Eh, Ese gesto de Figari de recuperar lo indígena como un elemento positivo a principios del siglo no fue entendido, como después tampoco sería entendido en Uruguay la recuperación de las costumbres afro y de las expresiones de los negros, como le decían en ese momento. Es muy resistida por motivos racistas o por varios motivos, pero en Uruguay la pintura de Figari no, no llega digamos, a incorporarse o a ser asimilada con la misma facilidad que lo es en Buenos Aires y después en París. Todo el Qué extraño, ¿no? fracaso, Qué extraño ese rechazo, esa diferencia entre las dos orillas, ¿no? bueno, yo tengo unas teorías, ¿no? A Porque ver, En Buenos Aires, prácticamente con la guerra de la Triple Alianza, no había quedado población afroamericana en Buenos Aires. Es muy poca. Yo creo que hay un poco un sentimiento de culpa en la sociedad bonaerense del momento, este, eh, y no tiene
no tiene la presencia de la comunidad afro en Buenos Aires que tiene Montevideo. Entonces, aprobar para los montevideanos, los doctores, o que un doctor como don Pedro Figari perdón, les dé esa posición de privilegio a la comunidad afro, muy activa también en esa época, como lo es ahora, con aproximadamente un 8% de la población de Uruguay, este, era impactante y bueno, a las clases pudientes, que son las que adquieren los cuadros, no les gustaba. Este, vivimos en sociedades muy racistas, aunque no queramos pensarlo de ese modo, ¿no? Este, pero Figari, de algún modo, visibiliza a estos grupos humanos tan sufridos y en Uruguay por lo menos genera resistencia. Que después se irán aplacando, ¿no? Después se irán aplacando con el tiempo, y se irá poco a poco asimilando esta labor de Figari. Pablo, Tanto, Pablo, estos 9 años en París, recorriendo Europa, entonces hay mucha obra en el mundo a partir de esos años, ¿no? De su sí. producción. Hay registros de en qué museos, qué cantidades? O sea, si hay algún tipo de... No hay un catálogo razonado de la obra de Figari, eso es uno de los grandes problemas y debes eh, que tenemos en Uruguay, a diferencia de otros artistas como Torres García, en los que sí se ha podido hacer, por distintos temas, pero al momento de la muerte, Figari posee en la sucesión, Herrera Maclin, don Carlos Herrera Maclin se encarga es un crítico y amigo de Figari, se encarga de la sucesión y en dividir en lotes la obra de Figari, eh, para dividirla entre los hijos de Figari, y ahí se cuenta con cerca de 2.400 pinturas de Figari. Se cree que pintó por lo menos 1.000 más, que están repartidas, este, 1.000 digamos, en las lecturas más, o en los conteos más timoratos. Hay quienes afirman que pintó cerca de 4.000 cartones. Es una desmesura para la cantidad de años que él dispuso para pintar, entre los 60 y los 75, o sea, en 15 años hizo toda esta enorme producción pictórica. Y mucho está repartido en Europa, sin duda, en Francia sobre todo. Este, no hay forma en este momento, es muy difícil hacer esa pesquisa, eh, entre otros motivos, porque también hay un mercado negro, hay muchos Figari falsos, que Mm. hacen difícil o más difícil ese conteo, ¿no? Este, pero bueno, Figari vuelve después de ese gran éxito parisino, vuelve a tierras uruguayas y pasa los últimos 4 años bastante tranquilo. Viaja a Buenos Aires en julio de 1938, eh, y a su regreso eh, inaugura una exposición en Amigos del Arte en Buenos Aires, y a su regreso, sin ningún tipo de síntoma ni dolor de ningún tipo, se va a dormir y a la mañana siguiente pasó de un sueño a otro, como dicen, y, y bueno, eso ocurrió hace 85 Qué años, divino, qué y divino. el museo de algún modo lo está conmemorando con una exposición que recoge eh,
y lo van a ver en imágenes, que recoge todo lo que significó en la prensa de la época, en los telegramas de pésame que envían, sobre todo desde Argentina, este, pero también, por supuesto, de Uruguay y otras partes del mundo. Se exhibe también el cuaderno de firmas de velorio, Sí, que sí. se usó en el velorio, eh, objetos que él tuvo y que se han restaurado especialmente para esta muestra, como un viejo sillón inglés que lo acompaña en Europa y también vuelve acá, lo trae de regreso Mira, este, a Montevideo, y que estaba en un estado estaba muy deteriorado, pero gracias al trabajo de unas excelentes restauradoras se consiguió recuperarlo, y tiene una presencia importante en la sala, ¿no? Porque es como el sillón en donde parece que Figari todavía está, es como una presencia, ese sillón vacío. sí, ¿y está la casa todavía? ¿Dónde murió? Sí, está esa casa y están otras casas también donde vivió, la calle Misiones, por ejemplo, están todavía, sí. Otras donde nació no está más, eh, ¿Hay alguna porque placa tuvieron su que construcción. recuerda el lugar del fallecimiento? Acá en este. Sí, 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 hay una placa. Este, Hay una placa, y bueno, y está enterrado en el cementerio central. el Yo no central. he ido a ver porque está en el cuerpo central del cementerio, que está abierto solamente en ocasiones especiales. En Porque en el Panteón Nacional, el no. panteón. Ah, Sí, dentro del sí, Panteón está. sí, Ah, mira. Ah, sí, sí, es con su hijo que logró traer sus restos, porque el hijo Juan Carlos, pintor, colaborador, mano derecha de Figari, fallece en París, y él logra que sus restos sean repatriados, y bueno, están junto a los suyos en el panteón. eh, tenían una gran unión estos dos, ¿no? El padre e hijo, ¿no? Eran muy compinches, ¿no? Eran muy compinches, pintaban, incluso hay cuadros en un hecho que yo creo que es inédito. Hay cuadros firmados por el padre y por el hijo en los extremos inferiores de las pinturas. Tenían una técnica bastante parecida porque se formaron juntos. Juan Carlos de muy jovencito pintó con el padre, salían a pintar al aire libre con Pedro Lesbial, Emilio Beretta, otros pintores, y, y juntos formaron ese estilo que, luego de la primera exposición en Buenos Aires, Juan Carlos decide alejarse, dejar de pintar para que el padre se desarrollara, como en efecto lo hizo con un enorme talento. Y Juan Carlos lo ayudó a hacer exposiciones y a trabajar a promocionar el arte de su padre. Y es así que finalmente logra ese reconocimiento, pero fallece muy joven, fallece en París, este, Juan Carlos, y es un gran golpe para Pedro. También eso tiene que ver, volviendo al tema de la cantidad de cuadros y lo difícil que es estipular cuál es la producción de Pedro, eh, para, para estudiar las falsificaciones, una de las cosas que se tiene que saber y conocer bien es la grafía de Figari. Y al existir cuadros pintados con otra mano, cada pintor tiene un grafismo que le es, que le es peculiar, que le es propio. Pero al haber pinturas de Figari en donde la mano del hijo también está presente, eso hace muy difícil después discernir cuando un falsificador también eh, copia estos grafismos, ¿verdad? En fin, es un tema complejo, pero Contame algo de su matrimonio. Y tiene una hija que lo acompaña mucho, ¿no?
Sí, Figari es pionero en muchos aspectos de la vida social. Fíjate que su participación en la abolición de la pena de muerte, por ejemplo, en Uruguay a principios del siglo, fue fundamental. Hubo un debate muy importante entre Irureta Goyen, un abogado constitucionalista, y Figari, Irureta Goyen, a favor de la pena de muerte y Figari en contra. Bueno, finalmente la facción de Figari logra la abolición de la pena de muerte. Ahora bien, eso se da en 1907. Y en, y en 1920, Figari se divorcia de su esposa. Hasta hace poco tiempo pensábamos que se había separado. No, se divorcia. Y eso para la época, Figari se había casado con María de Castro, que era de una familia de gran alcurnia. El suegro de Figari era gran mestre de la masonería uruguaya y era un diplomático muy conocido. Este, Y de algún modo, un divorcio para la época, me imagino que si hoy es complicado, para entonces lo debió ser mucho más. Lo cierto es que Figari se separa, viaja a Argentina a iniciar esta aventura pictórica de la que estuvimos hablando y lo acompañan sus hijos. Sus hijos no se quedan con la madre, sino que lo acompañan a él. Perdón. Eh, es una familia muy, muy unida, son muy, muy allegados a Figari, sobre todo Juan Carlos, como mencionamos, pero el resto de la familia también lo sigue a París y Figari lo sostiene económicamente. Eso quiere decir que realmente le iba muy bien, porque sostener a 5 hijos en Europa no es cosa, mm, no es poca cosa. O sea que vive los Eh, 9 años con 5 hijos en París. sí, bueno, alternan, hay veces que van y vienen. Ujú. Finalmente, cuando él regresa, está solo con Emma, la más chica de las mujeres. Pero en un momento está con los 5. Eh, y tiene una vida social muy interesante, siempre acompañado por amigos argentinos. Hay que ser, en ese sentido, el papel que han jugado figuras como Alfredo González Garaño y Raúl Monsegur en el desarrollo de Figari como pintor y en su, digamos, en su incorporación a la escena parisina, es fundamental. Pablo, acá en azul, ¿no? Está la quinta de Giraldes, donde hay una muestra importante, ¿o me equivoco? En San Antonio San de Antonio de Areco, Areco, perdón, San Antonio de Areco. sí está el Museo Gauchesco, donde tienen una colección muy linda de obras que fue adquiriendo Manuel Guiraldes. Fantástica colección. Sí, la tiene muy bien montada, además. Sí, muy bien montada. Yo hace mucho que no voy, estuvo cerrado un tiempo, sé que ahora reabrió, y es interesante. También está la quinta de Villa Ocampo, ¿no? En San Isidro, en donde Figari también estuvo en, el, en la casa me sale Silvina, ¿no? Es de Victoria Ocampo. Victoria Con. De Victoria Ocampo, donde hay alguna obra también de Figari. este, y precisamente de Victoria Ocampo es uno de los telegramas de pésame que tenemos en este momento exhibidos en el museo. En Buenos Aires también la colección de María Luisa Bemberg en el Museo Nacional de Bellas Artes tiene muy lindos ejemplos, ¿no? Sí, y también está la colección que donó Alfredo González Garaño,
este amigo que lo acompañó mucho en París, también está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ambas colecciones son muy importantes, ¿Dónde que más hay? nombramos. ¿Dónde más hay obra de Figari en Argentina? Y hay en Neuquén, hay en Córdoba, si no me equivoco. Bueno, no sé, tendría que revisar ahora mis datos, pero está bien representado en Argentina, sin duda. En Montevideo tenemos un periodo de receso un poco, ¿no? En el museo, para volver a ver toda la temporaria, toda la permanente. La colección permanente que habitualmente exhibimos en la planta baja del museo, no lo podemos hacer ahora estos meses porque estamos en una refacción, perdón, una refacción de los baños, con miras a tener un baño de acceso universal. Se han demorado las obras y estamos ansiosos de poder restituir esa colección permanente en el Museo Figari. Mientras tanto, hemos acondicionado un espacio en el primer piso que, junto con la muestra del Premio Figari, este año dedicada a Juan de Andrés, se exhibe, como te decía, esta muestra que se llama Un tiempo, un estilo, eh, en conmemoración de los 85 años de la muerte de Figari. Hemos acondicionado un espacio para poder, bueno, mostrar algunas obras de Figari y bastantes documentos. Recordame el horario de apertura y los días. El museo está abierto de martes a viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 10 a 14. Queda Pablo ahí en la Tiago, Ciudad Vieja, sí, a media cuadra de la Plaza Matriz, zona exactamente. cultural divina. Pablo Tiago Roca, te agradezco montones este encuentro, de recordar a nuestro artista icónico, como es. No, te agradezco la oportunidad bueno, un poco de difundir las actividades del museo y de hablar de esta figura que realmente es una figura del Río de la Plata, ¿no? Me olvidé de preguntarte, ¿su actividad en el Partido Colorado la siguió cuando volvió? No, no, él se aleja un poco del Partido Colorado por discrepancias con el viejo Pepe Valle y Ordóñez, y, y regresa con un cargo que le da Terra, este, pero no tiene ninguna actividad, es un cargo más simbólico respecto, con referencia a las escuelas, que político, ¿no? No tiene actividad importante desde el punto de vista de política el regreso de Figari en Uruguay. Había sí llegado a ser diputado, ¿no? Sí, fue diputado por el Partido Colorado en 2 ocasiones y como representante del Partido Colorado impulsó varias reformas educativas relacionadas con escuelas de arte o de escuelas de artes y oficios, muy importantes también para no solo la reforma de la Escuela de Artes y Oficios, sino a principios de siglo, él, digamos, contribuyó a la creación del Círculo de Bellas Artes, que es una escuela de arte de Montevideo, de donde salió la escuela planista, muy importante para el ámbito local. Una vida riquísima. Y ahí de todo lo que escribió ya nos quedaría un montón para charlar de toda Sin su duda, obra. sin duda. Vale decir que si bien en este momento el museo Figari tiene la colección permanente, no está en exhibición, hay otros museos en el país en el que sí están, como el Museo Nacional de Artes Visuales también, donde se pueden ver, y el Museo Blanes habitualmente tiene una exhibición, una sala dedicada a Figari. O sea que no hay excusa para perderse de ver la obra de este maestro. Qué bueno que el Estado logró generar, ¿no? Un espacio único para él.
Sí, es una lucha constante, porque tratamos de ir mejorando y eso implica en un edificio que tiene más de 100 años, tratar de, por un lado, de restaurarlo y acondicionarlo de la mejor manera e ir avanzando hacia los pisos superiores que no están habilitados, pero esa es la idea, de ir avanzando para tener más espacio para exponer y para tener ¿Cuándo un fue la museo decisión acorde. de generar un museo Figari? Fue en el año 2009 y abrió las puertas en el 2010. 2010. Desde Y entonces estamos ahí. esa casa es del Banco Central. ¿Qué era antes esa casa? Era del Banco Central, ahora es del Ministerio de Educación y Cultura, y pasó por muchas manos. Comenzó siendo un comercio de una zapatería, Ah, eh, eh, donde vivía la familia, ¿no? En esas viejos emprendimientos en donde la familia vive en los altos ujú, y la planta baja era el comercio y el subsuelo era el depósito. Es un edificio muy hermoso, divino, sí. construido por un arquitecto argentino, Raffo, Ah, este, y, y bueno, que necesita una continua acondicionamiento y restauración, y en eso estamos, y eso es lo que nos ha llevado a tener que cerrar en algunos momentos y velar por la colección permanente. Pero vuelvo a insistir, no dejen de ir al museo y poder ver, sobre todo en esta pequeña muestra, de las que te voy a mandar fotos para que puedas ilustrar un poco esta charla, eh, porque el hecho de poder ver, estudiar 6, 7 cuadros de Figari ya vale la pena. Como todos los grandes artistas, ¿no? Los que son clásicos. Yo he ido al Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina para ver un cuadro. ¿No? Hay un cuadro de Monet que tengo que visitar obligadamente cuando estoy en Buenos Aires. Y a todos los que nos gusta la pintura nos pasa eso. claro. Entonces, bueno, aprovechemos lo que tenemos en este momento y esperemos que pronto, muy pronto, espero yo, podamos tener completo y habilitado el Museo Figari como todo el mundo lo reclama. Pablo, muchísimas gracias de nuevo. Entonces, ya nos estaremos viendo. Gracias. Gracias a ti.